Cuando escuchamos Apocalipsis, hermanos, tenemos la tendencia, ¿verdad? Algunos de nosotros, como causar un miedo, ¿verdad? Como si fuese algo místico o algo que no entendemos. Pero a través de esta enseñanza, hermanos, que es más bien una enseñanza, por llamarla así, preliminar, ¿verdad? Una enseñanza introductoria a lo que es el Apocalipsis, hermano, vamos a entender cuál debe de ser las actitudes a nosotros estudiar el libro de Apocalipsis. En la Biblia, hermano, no hay otro libro que lo iguale en cuanto a su forma literaria o a los simbolismos o a la presentación de la verdad como lo hace Apocalipsis. Apocalipsis, hermano, presenta la verdad de una forma un poco dramática. Y Apocalipsis, aunque pareciera que no, ¿verdad? Tiene un mensaje precioso para cada creyente, para cada persona que cree en Cristo Jesús. No obstante, hay una variedad de actitudes entre los creyentes cuando se menciona que vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Ahora, hermano, una pregunta, ¿verdad? ¿Usted cuál cree que sea una de esas actitudes cuando nosotros decimos que vamos a estudiar Apocalipsis? ¿Salma? Yo no le entiendo. ¿Cuál cree que sea otra de las actitudes, hermanos? Malas noticias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna otra actitud? Mande, hermana Ceci. Después la leemos. Sí, ¿verdad? Como dice el hermano Jorge, va de la mano con lo que dice el hermano Miguel, porque como no sé si lo voy a interpretar bien, pues mejor ya después la siguiente vez lo leo, ¿verdad? Y esas actitudes, hermanos, son las que a lo mejor usted y yo podemos llegar a tener cuando queremos empezar a leer el libro de Apocalipsis. Y la verdad, hermano, es que es un tema complejo, difícil de comprender, difícil de entender. Mira, hermano, a mí me gusta mucho hablar de la deidad de Jesús y es algo, hermano, que he estudiado, ¿verdad? Que he visto. Me gusta hablar mucho sobre la doctrina de Dios, sus nombres, sus atributos. Y me gusta hablar mucho también de cómo en toda la Biblia se ve el evangelio de principio a fin. Pero algo, ¿verdad? Que en lo particular me costaba mucho entender y que a veces uno dice, híjoles, está medio complicado, es Apocalipsis. Precisamente, hermano, porque a continuación lo veremos, los simbolismos que están implícitos en este libro. Pero la actitud del creyente, hermano, no debe de ser ninguna de las mencionadas. La actitud del creyente al estudiar Apocalipsis no debe de ser miedo, no debe de ser el temor a malas noticias. Porque, hermano, ¿cuáles son las malas noticias para nosotros? Ninguna. El cristiano vence al final, el cristiano reina al final con su Señor. El cristiano deja de tener relación con el pecado. Entonces, para el cristiano no son malas noticias. Al contrario, estudiar Apocalipsis, hermano, nos ayuda a tener un consuelo en nuestro corazón. La palabra Apocalipsis, hermano, o revelación, como en algunas otras traducciones se le llama, quiere decir una manifestación. O sea, la palabra, hermano, es manifestación. En la mayoría de las Biblias se lee debajo del título, hermano, de las palabras, y si usted alcanza a ver ahí, de San Juan, el Apocalipsis ¿de quién, hermanos? De San Juan. Pero el mismo escritor refuta esto, hermanos, empezando en el versículo número 1. Dice, la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Este, hermano, es el tema del libro. La revelación de Jesucristo. O sea, el tema del libro, hermano, es que Jesús se revela ante todas las personas. Eso es bien importante comprenderlo. A continuación veremos por qué. El Apocalipsis, hermano, es un libro lleno de visiones que Juan recibe del Señor. Y esto no era una nueva manera en la que Dios, hermano, transmitía la verdad. ¿Alguno de ustedes, hermano, recuerda a qué otro personaje de la Biblia Dios le habló por visiones? ¿Se acuerdan?
Daniel, José. ¿Quién más, hermanos? ¿Se acuerda que dice conozco un hombre que si fuera del cuerpo, Pablo? Y la Biblia, hermano, hay varias veces que una de las formas en la que el Señor se mostraba era por visiones, mostrándoles lo que iba a suceder o lo que iba a pasar. En algunas otras veces era una transmisión oral, el Señor diciéndoles con una voz, ¿verdad? Va a pasar esto, esto y esto. Pero en Apocalipsis, hermano, no es de forma oral, sino que se da en una visión. Quizá la visión sirvió para hacer un impacto más profunda en la persona que el que le hubiera hecho una simple plática. Los humanos, hermano, generalmente son muy pocos, ¿verdad? Los que entienden, en la pedagogía, hay diferentes tipos de enseñanza. Está la visual, está la auditiva y está para realizar en la práctica, ¿verdad? La mayoría de nosotros, hermano, aprendemos viendo cómo se hace. Hermano Luis, si le hubieran mandado un audio diciéndole así se desarma un motor, ¿hubiera entendido? Probablemente no, ¿verdad? Aunque hay gente que es capaz de hacerlo, la mayoría de nosotros aprendemos las cosas viéndolo. Entonces, hermano, Juan tiene la visión de lo que sucedió en el fin del mundo. O sea, Juan, cada uno de los acontecimientos desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 22, los estaba viendo, los estaba viviendo, ¿verdad? Como si estuviesen poniendo una película, hermano. Juan lo estaba viendo cada uno de esos acontecimientos. Durante el estudio, hermano, de este libro, y a propósito, ¿verdad? Ahorita, hermanos, en esta clase voy a dar un poquito de información, ¿verdad? Va a ser bastantita, entonces no me pierda, hermanos, porque si no me va a poder entender, ¿verdad? En el estudio de este libro debemos de tener presente el uso extenso de los simbolismos. Muchos, pero muchos, hermanos, demasiados símbolos que hay en este libro. Y era por eso, ¿verdad? Lo que decía el hermano Miguel, no quiero mal interpretar lo que significa estos símbolos. Muchos de estos símbolos, hermano, tienen una explicación en el Antiguo Testamento y otros son tomados de la misma naturaleza. El uso del símbolo sirve para fijar la atención en la verdad que se enseña. Los números, hermano, forman parte del simbolismo de este libro. ¿Alguien tiene idea, hermano, de cuál es el número que más se repite en Apocalipsis? El 7. ¿Alguien sabe qué representa el 7? Perfección o totalidad. ¿Se acuerda cuando Jesús le dice, vas a perdonar a tu prójimo 70 veces 7? No está hablando de que tienes que multiplicar 70 por 7 y que se las tienes que ir contando hasta que alcance ese número. No, sino que está hablando de que tu perdón debe de ser tan perfecto, tan puro, como lo es el de Dios. El número 7, hermano, por ejemplo, también se ocupa en los casinos. ¿Sí lo han visto? 777. Que lo usan, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo sabe que se usan en los casinos, hermano? Lo vi en una película. Ah, bueno, sí. Se usa para la suerte porque desde la antigüedad el 7 representaba perfección. El simbolismo de Apocalipsis, hermano, es complejo, pero si damos más atención a las ideas y verdades que representa, vamos a recibir mayor bendición. Por ejemplo, 7 trompetas, 7 caballos y diferentes 7, ¿verdad? Aparecen en la Biblia. De hecho, ahorita vamos a ver 7 bendiciones que aparecen en el libro de Apocalipsis. Cada uno, hermano, de estos simbolismos va a ser explicado en el transcurso del estudio, ¿verdad? Entonces, si ahorita, hermano, me pregunta, ¿y esta trompeta qué? ¿Y aquello esto? No, hermano, espérese tantito, ¿verdad? No se me adelante. Vamos a ir de a poquito para ir entendiendo todo. El libro, hermano, y es lo que decía, por eso el hermano Luis decía de malas noticias, ¿verdad? Habla de juicios y de condenaciones. Presenta una lucha, hermano, entre el bien y el mal.
pero es la justicia de Dios la que triunfa. El pecado, hermanos, va a ser castigado porque Dios es un Dios justo. El Dios de amor morará entre los suyos, pero después de destruir a todos sus enemigos. ¿Son malas noticias? No, porque aún la justicia de Dios, hermano, va a ser exaltada por sobre todas las cosas. La Biblia dice en Romanos que en el Evangelio se muestra la justicia de Dios para salvación. O sea, no podemos pensar, ¿verdad? Como lo veíamos hace como un mes, 2 meses, que Leo me preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué entonces, pues Dios, si Él es bueno, porque hay gente que va al infierno? Algo así era su pregunta. Hermano, Dios dice, creo que es Zacarías, Zacarías, sí, creo que sí. A ver, Ezequiel. Sí, Zacarías o Ezequiel, uno de esos dos, hermano. Soy muy malo para las citas, yo me aprendo el texto, hermanos. Dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se convierta a Él. Entonces, el Señor, hermano, está dando un tiempo, ¿verdad? Lo que en las dispensaciones, que son las épocas de tiempo que se conocen, la dispensación antes de la creación, la dispensación de la creación, la dispensación, ¿verdad? Ahorita en la que estamos de la gracia y la iglesia. Y ese es el tiempo que Dios tiene para mostrar su gracia, hermanos, a todos, a todo el mundo. El problema es que no todo el mundo quiere creer. Y Dios, hermano, como es justo, tiene que castigar el pecado. Lo explicábamos, ¿verdad? Alguna vez. Si un juez, hermano, se vende, ¿dónde queda la justicia? Ese juez se vuelve malo, ese juez se vuelve negligente, ese juez se vuelve corrupto. Pero cuando vemos un juez que no se deja intimidar, hermano, por absolutamente nadie, decimos, ese está cumpliendo su labor y está dando justicia. Dios, hermano, no puede dejar simplemente que la gente sea perdonada nada más porque sí o porque Él es amor. Una buena parte del libro presenta una guerra entre el poder de Satanás y el de Dios. La batalla, hermanos, vamos a ver, es una batalla furiosa, pero Dios triunfará y condenará y juzgará a los que se rebelen contra Él. Quiero adelantarme, pero no, hermanos, no lo voy a hacer, ¿verdad? El primero, hermano, de este capítulo, de este libro, y el último capítulo, se nota otra característica que probablemente constituye una razón por las que unos tienen miedo por las que algunos tienen miedo de estudiar Apocalipsis, y por qué a otros, hermano, les fascina, ¿verdad? Dice el versículo 3, hermano, de Apocalipsis 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos, hermano, ahora a Apocalipsis 22. Póngale ahí un separador, hermanos. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7. Apocalipsis 22, 7 dice así: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. ¿Notó que hay una palabra que se repite, hermanos? ¿Cuál es la palabra? Bienaventurado, ¿verdad? Versículo número 10, hermanos, versículo 18, hermanos, del capítulo 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tanto hay bendición, hermanos, como hay maldición. Entonces dijimos, hermano, que Apocalipsis es un libro de profecías, ¿verdad?
Leímos el capítulo 1, versículo 3 y el capítulo 22, versículo 7. Si leemos, hermano, esos dos versículos como cristianos, ¿cuál debe de ser el resultado de nuestra lectura de este libro, hermanos? 22:7, hermanos, nuevamente. ¿Qué dice? He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Regresemos al capítulo 1, hermanos. Uno 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, hermano, la Biblia dice que los que oyen y los que guardan, los que obedecen lo que se nos menciona en Apocalipsis, ¿cuál va a ser el resultado de eso, hermanos? No. ¿Manda? No. Lea el versículo 3, hermanos. Nuevamente, eso, hermano, porque quiero que lo entienda usted. Bienaventurado. Entonces, la razón, bueno, más bien la reacción que uno debe de tener, hermano, al leer Apocalipsis, no es ninguna, por eso les decía, no es ninguna de las mencionadas, sino es entender que hay bienaventuranza en leerla, en oírla y en guardar las cosas que vienen en este libro. Cuando yo tengo, hermano, esa reacción al hacerlo, mi forma de ver Apocalipsis cambia. Mi manera de entender Apocalipsis se transforma. La Biblia, hermano, no podemos leerla como nosotros queremos o como nosotros pensamos, sino como la misma Biblia marca que debe de ser leída. Y la forma en la que debemos de leer Apocalipsis es teniendo un enfoque en que soy bienaventurado cuando lo estoy leyendo o cuando lo estoy escuchando. No debe de ser miedo, hermanos, no debe de ser temor, sino al contrario, hermanos, sentir que yo tengo una bienaventuranza. Su enfoque principal lo encontramos en Apocalipsis 1:1, hermanos. Lo leemos todos juntos, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Y ahí presta atención, hermanos. Leemos otra vez: las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuál es, hermano, el enfoque principal de Apocalipsis? Las cosas que deben suceder pronto. La mayor parte del libro, hermano, se dedica al futuro, se dedica al fin del mundo, ¿verdad? Como lo pudiéramos conocer. ¿Se acuerdan del 2002, hermanos? Que decían que iba a ser el fin del mundo. ¿Alguno de ustedes se la creyó? ¿Me mandan? No, bueno, espero que ninguno de ustedes se la haya creído, ¿verdad? ¿Sí se acuerda que porque el calendario azteca marcaba hasta el 2012 y que en el 2013, a inicio de año, iba a ser el fin del mundo? Mira, hermano, la profecía que el Señor nos da es la única en la cual podemos confiar y la única en la cual podemos decir es segura. Ahora, ¿cuándo va a suceder? No sabemos, hermano. Y por eso es que todos aquellos falsos profetas que dicen que hay una fecha o que hay que el tiempo, ¿verdad?, va a ser exactamente en este día. Y hemos visto, hermano, y si usted se mete a YouTube y le pone gente que ha proclamado el fin del mundo, entre comillas, cristiana, va a encontrar, hermano, una infinidad de personas, ¿verdad? En Brasil creo que había uno hace no mucho tiempo que decía que él era Jesús. Que Jesús ya había nacido porque él era Jesús. Después otra mujer, ¿verdad?, en los Estados Unidos también decía que ella era Jesús. Y si nos metemos a internet, hermano, vamos a encontrar muchísimas de ese tipo de personas. Pero la Biblia dice que solamente el Padre en su sola potestad lo sabe.
que ni los ángeles ni ninguna otra persona sabe que cuándo va a ser. Lo que sí nos dice la Biblia es que Él espera pacientemente hasta el último que sea salvo. Hasta que el último diga, confieso a Jesús como mi Señor. Ahora sí, a partir después de Él, hermano, no va a haber nadie que no sea salvado a menos que sea decapitado, como posteriormente lo vamos a ver. Pero, hermano, si alguien dice, y dentro de esta iglesia, yo creo, ¿verdad?, que el arrebatamiento va a ser el 20 de mayo, ¿verdad? No le crea, hermanos, llévelo con un psicólogo, ¿verdad? Ore por él, hermanos. No podemos, hermano, pasar por alto que este también es un libro lleno de valores prácticos, morales y espirituales. En medio de la batalla ruda de esta vida, muchos creyentes han sido confortados con la lectura de este libro. Han sido bienaventurados, como lo mencionábamos. Han cobrado ánimo para seguir adelante al meditar en el Cristo triunfante que las páginas revelan de Apocalipsis. Exaltan, caen en alabanzas al sentir, hermano, el efecto de la verdad que se presenta aquí. Nuestro ser, hermano, no puede hacer menos cuando escuchamos palabras como estas. Alguien, hermano, busque Apocalipsis 1:6, otro Apocalipsis 5:9, por favor, otro Apocalipsis 19:6. Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:9 y Apocalipsis 19:6. ¿Quién lee Apocalipsis 1:6, hermanos? Por favor. Apocalipsis 1:6. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién va a ser gloria, hermanos, e imperio por los siglos de los siglos? A Jesús. Apocalipsis 5:9. Por favor. Digno eres, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Apocalipsis 19:6. Hermano Luis, ya. Por la voz de una gran multitud, el estruendo de muchas aguas, con la voz de gran estruendo que decía, aleluya, el Señor nuestro Dios todopoderoso. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Hermano, ¿no hay gozo al escuchar eso? Cuando el versículo que leíamos ahí en Apocalipsis 5:9, Juan está llorando, ¿verdad? Porque dice, no hay nadie que sea digno de poder abrir los libros. No hay alguien que sea completamente perfecto. Y le llega un ángel, hey, no llores. Ahí está el león de la tribu de Judá. Él es digno porque él fue inmolado. Hermano, leer Apocalipsis traerá ánimo y traerá gozo a nuestras vidas. Pero también se impone un examen íntimo ante el Señor, hermanos, a leer en Apocalipsis 22:12. Ahora sí, Andrés, si puedes buscarlo, Apocalipsis 22:12. Aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según su obra. O sea, así como nos causa gozo, hermano, también nos hace meditar. Dice la Biblia que el Señor viene pronto y con su galardón para recompensar a cada uno de nosotros según sea nuestra obra. ¿Qué estamos haciendo por el Señor, hermanos? ¿Qué estamos haciendo por Él? Hay una historia, ¿verdad? Que alguien contaba, una historia apócrifa, ¿verdad? Sobre Pedro, no crea que viene en la Biblia o que sucedió. Dice que en una ocasión, hermanos, ya sabe que el Señor Jesús pues caminaba, ¿verdad? Por las aldeas y por las ciudades que iba sanando. Les dijo a los discípulos, carguen una piedra por mí, a los apóstoles. Ay, pues ya cada uno no agarra pues la piedra más pequeña, ¿verdad? Para que pues no pesara, agarran una piedrita, ¿verdad? La meten para poder llevarla pues por la caminata. Llega la hora del lonche, se detiene Jesús, saquen su piedra.
y se las convierte en pan, cada una de las piedras que tenía. Después, pues era un pancito, ¿verdad? Después dice que les vuelve a decir, lleven otra piedra por mí. Y Pedro, ¿verdad? Ya saben cómo era ese Pedro. Agarra una piedra y se la echa al lomo. Y empieza a caminar y a caminar y a caminar y a caminar. Y cuando el Señor Jesús les dice que paren, les dicen muchas gracias por cargar esa piedra por mí. Pedro se enoja, pero Señor, pues si yo la cargué porque la convertiste en pan. Jesús le pregunta, ¿por quién la cargaste, Pedro? ¿Por satisfacerte tú o por mí? Porque yo se los pedí que lo hicieran por mí, no por su necesidad. Hermano, ¿qué estamos haciendo por él? Esto, hermano, debería, así como nos hace gozarnos, nos debería de hacer reflexionar en dónde estamos ocupando nuestras vidas y en qué lo estamos gastando. El libro de Apocalipsis, hermano, presenta a un Dios majestuoso, un Dios santo, un Dios justo, un Dios omnipotente, un Dios amoroso, un Dios eterno. Se ve a Cristo como el eterno Hijo de Dios, el Cordero inmolado, pero al mismo tiempo el Cordero triunfante y teniendo la potestad sobre todo. Sí, hermano, el libro es la revelación de Jesucristo. No puede esconder nada acerca de él. Todo, hermano, lo que es Jesús se nos muestra en este libro de diferentes maneras. Satanás hace su último esfuerzo por derrotarlo, pero no puede ganar. También se demuestra la impotencia del hombre para hacer lo bueno, porque su naturaleza, hermano, es pecaminosa. Y aquí entra algo bien interesante. El libro, hermano, fue escrito a creyentes que vivían, hermano, en el tiempo de persecución. El libro, hermano, fue escrito a creyentes que vivían durante el tiempo de persecución. Y es una llamada a seguir combatiendo la maldad, reconociendo, hermano, que Cristo está al lado de nosotros en su lucha. Hermano, es el mismo consuelo y el mismo ánimo que necesitamos el día de hoy. Si entendiéramos, hermano, que un día Cristo volverá por su pueblo, que un día Cristo va a reinar con justicia, que un día Cristo va a reinar con santidad, que un día el poder de Jesús se va a hacer visto delante de todos los hombres, que un día su gloria va a estar presente para todos, nos animaríamos, hermano, a seguir viviendo de una manera limpia y nos daría consuelo a querer seguir trabajando y a querer seguir luchando por lo que al Señor le agrada. Ahora, hermano, eso era el contexto general de Apocalipsis, de lo que vamos a ver, de aquello que estaremos estudiando, de qué nos habla, cuál es su tema principal, por qué fue escrito. Y ahora, hermano, vamos a ver cuál es la estructura del libro de Apocalipsis. Como le dije, hermanos, esto no podemos comenzar a estudiarlo sin entender el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Sin comprenderlo lo más posible. Parece, hermano, que el número 7 es la estructura de este libro. Parte del prólogo y del epílogo hay 7 divisiones principales. En 4 de ellas, hermano, el número 7 es importante. Hay 7 cartas, hay 7 sellos, hay 7 trompetas, hay 7 copas. Las 7 divisiones se abren con una visión que introduce el asunto que se va a tratar. En 5 de las divisiones hay un intervalo o evento antes del final. Sirven para consolar y animar al pueblo de Dios mientras se levanta el telón para el drama final de la historia del mundo. A primera vista, hermano, parece que las escenas de los sellos, las trompetas y las copas son paralelas. ¿Sí saben qué significa paralelo, hermanos? Que van en una misma línea, ¿verdad? Por ejemplo, la calle paralela a esta es la que atravesaría de la misma manera. Muchos creen, hermano, que las copas, las trompetas van
en paralelo o que suceden al mismo tiempo. Sin embargo, un estudio más detallado revela que no se presentan eventos exactamente paralelos de los ya mencionados. Los sellos, hermano, tratan con la cuarta parte de la tierra, las trompetas con la tercera parte y las copas con la totalidad de la tierra. No obstante, hay un balance en la forma en que está presentado. El libro termina con un testimonio a la confiabilidad y a la santidad del libro y la inminencia de los eventos descritos. O sea, los versículos que leíamos, maldito el que añade o el que quite cosas de este libro. Les dije, hermanos, que les iba a dar un poquito de información, ¿verdad? Entonces, si no me está entendiendo, hermanos, alce la mano, deténgame y haga la pregunta o algo que quizás no esté quedando tan claro, ¿verdad? Y con mucho gusto nos vamos a detener. Ahora sí, hermanos. Apocalipsis 1 del versículo 1 al 3. Vamos a entrar, hermano, con la misma introducción que el mismo libro nos ofrece. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta división, hermano, del versículo 1 al versículo 3, se divide en tres declaraciones específicas y al mismo tiempo, hermanos, diferentes. Las primeras 4 palabras nos dan el tema del libro. ¿Cuál era el tema del libro, hermanos? La revelación de Jesucristo. El tema del libro, hermanos, es la revelación de Jesucristo. ¿Cómo recibimos, hermano, esta revelación? Dice la revelación de Jesucristo, que ¿quién, hermano? Que Dios le dio. La fuente primaria, hermano, es el Padre, quien tenía un propósito para hacernos saber el mensaje. ¿Cuál fue el propósito? Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Para manifestar las cosas que deben suceder. Entonces, Dios nos revela a Jesús para enseñarnos qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a suceder. Podemos, hermano, asegurarnos de la exactitud del mensaje porque Dios y Jesucristo no pueden mentir. Es por eso, hermano, que nosotros con total firmeza y con total seguridad podemos confiar en que el fin del mundo, el fin de los tiempos, va a ser como se nos narra en Apocalipsis. Porque dice Pedro, ¿verdad? Pedro lo menciona en 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Usted cree, hermano, que va a suceder así como se nos dice en Apocalipsis? ¿Sí? ¿Lo cree porque se enseña aquí o porque la Biblia es la palabra de Dios? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y eso, hermano, es lo que nos da seguridad. Dios, hermano, promete bendición sobre tal estudio. Por supuesto, a los que recibirán bendición son los que leen, son los que escuchan y son los que guardan fielmente las profecías de este libro. La palabra bienaventurado significa doblemente feliz.
uno, hermano, no puede ser doblemente feliz con la lectura del libro si no es fiel a poner atención al mensaje. Sería entonces imposible entenderlo de otro modo. Y ahora sí, hermanos, vamos a ver las 7 bienaventuranzas que se encuentran en Apocalipsis. Voy a dar las citas, hermano, y necesito que me ayuden a buscarlas. Son 7 citas para poder leerlas. Apocalipsis 1:3, ya la leímos. Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 20:6. Apocalipsis 22:7. Y Apocalipsis 22:14. El 3 ya lo leímos, hermanos. 1:3. ¿Quién puede leer el 14:13? Por favor, hermana. Ya vimos la bienaventuranza de aquellos que oyen y que guardan. Vemos la bienaventuranza de aquellos que mueren en el Señor. 16:15. Por favor, hermana Ana. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Como cuando la Biblia nos llama, ¿verdad?, de que debemos de estar pendientes, velando, esperando, ¿verdad? Porque dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Apocalipsis 19:9. Hermano Miguel. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Qué bienaventuranza, ¿verdad, hermanos? La unión de Cristo con su novia, la iglesia. Una unión, hermano, eterna y para siempre. Apocalipsis 26. Salma. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Posteriormente, hermano, también vamos a estar explicando, ¿verdad?, esto de las resurrecciones. Pero bueno, Apocalipsis 22:14, por último, hermana Marta. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿A qué cree que se refiere con lavar sus ropas, hermanos? A estar limpios para el Señor. ¿Y con qué cree que se lavan las ropas, hermanos? Pero ¿con qué Jesús nos limpia de nuestros pecados? Con la sangre de Cristo, ¿verdad? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esas bienaventuranzas, hermanos, son para cada uno de nosotros. La iglesia primitiva, hermano, leía en las congregaciones las cartas en voz alta. O sea, cada vez que usted ve la carta de Romanos, de Corintios, de Filipenses, en las iglesias, hermano, se leían a voz alta. Así que los que la leían y los que la oían juntamente podían esperar una bendición. Esa misma bendición puede ser nuestra al estudiar el libro. Además de leer y escuchar, Dios, hermano, espera obediencia nuestra. Mediante estudiamos el libro, estamos pendientes de las instrucciones de Dios que debemos observar. Hay lecciones, como lo mencionábamos, espirituales y morales para cada uno de los creyentes. Y los vemos en los mensajes en la iglesia, ¿verdad? Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en todo el libro, hermano, de Apocalipsis, vemos este tipo de lecciones espirituales y morales. Continuamos, hermano, en el
verso número 4 al 8. Dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Este libro, hermano, está dirigido en particular a las 7 iglesias que están en Asia. Se refiere, hermano, a una pequeña provincia romana de la cual Éfeso fue la capital. Pero había otras iglesias en Asia. Las que se mencionan representan características generales de la iglesia entera. O sea, características generales, hermano, no solamente de las iglesias en ese tiempo, sino de las iglesias que están hasta el día de hoy. Se puede concluir que estas 7 iglesias nombradas representan la iglesia entera de todas las edades. El Apocalipsis está dirigido a la iglesia de forma general, cuya cabeza es Jesucristo. El saludo empieza con un deseo de que ellos dicen gracia y paz a vosotros. La gracia y paz vienen del Padre. Dice el versículo 4, gracia y paz a vosotros, ¿de quién, hermanos? Del que es y que era y que ha de venir. Pero también dice, hermano, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus se refieren a quién cree, hermanos. Por eso recordemos que había muchos simbolismos, ¿verdad, hermanos? Se refieren, hermano, al Espíritu Santo y dice, él menciona el término 7 porque recordemos en términos de plenitud en su esfera de operación, hermano. El Espíritu de Jehová es un espíritu de sabiduría, de inteligencia, un espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová, dice Isaías capítulo 11, versículo número 2. Pero después de esto, hermano, nos presentan a Jesucristo. Dice el versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Luego, hermanos, el versículo 7 que leíamos al final nos anuncia una buena noticia. Cristo viene en las nubes y que todas las personas le verán a él. No puedo imaginar, hermanos, cómo va a ser. No puedo pensarlo, no puedo dimensionarlo, ¿verdad? Pero dice que aún los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué no creímos en él? ¿Por qué no confiamos en él? ¿Por qué no le aceptamos a él? Ya lo he mencionado otras veces, hermano. En este suceso ya no va a haber ningún solo ateo en el mundo. Todo ojo le verá y todos creerán en él. Pero ya no pueden, hermanos, ser salvados a menos que mueran por él. Del 9, hermano, en adelante nos da la visión de Cristo. Ya estoy acabando, hermanos, me va a pasar un poquito más del tiempo, no se me desespere. Dice el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Alguien sabe qué hacía Juan, hermano, en la isla de Patmos? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Juan, hermano, estaba encarcelado. Dice, ¿pero por qué causa? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pablo, hermano, estaba sufriendo,
Juan estaba sufriendo persecución y él es un preso en la isla de Patmos, sufre por causa de ser un fiel creyente de Jesucristo, pero dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, lo que él está diciendo es que él estaba adorando y estaba teniendo su culto a Dios el día que le correspondía. Y dice, hermano, el versículo número 10, de la parte de medio en adelante. Y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí se nos hace mención de las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Se le da, hermanos, la responsabilidad a Juan de escribir cada uno de estos acontecimientos. Qué responsabilidad, ¿verdad, hermanos? Recordemos que Juan era el discípulo amado. ¿Ha visto los escritos de el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan? Aunque vemos en Pablo, hermano, una pasión al escribir de su Señor en sus escritos, hay mucha diferencia, hermanos, en las epístolas universales de Juan como en el Evangelio de Juan. Juan, hermano, estaba completamente enamorado de su Señor. Estaba obsesionado con él. De tal forma, hermano, que podía él tener la confianza de recostarse aún en su pecho. Y después, hermano, vemos la visión de lo que ve Juan en el versículo 12 al 17. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros, hermano, son las 7 iglesias, dice el versículo 20, la parte final. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, cada uno, hermano, por separado. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Y eso ya lo expliqué también alguna vez, pero Juan dice es semejante, es parecido, es similar, porque ya no era el Hijo del Hombre, hermanos, que había estado en la tierra. Juan lo conocía y sabía quién era. Si usted y yo, hermano, viéramos a algún hermano de lejos, es más, a veces ya hasta con el puro carro, ¿verdad? Distinguimos, mira, este es el carro de tal hermano, ¿sí o no? El hermano debe de andar por aquí, porque conocemos a los hermanos, pero Juan dice, es semejante al Hijo del Hombre. Hermano, el título del Hijo del Hombre es un título que se le da en Lucas para mostrar su humanidad, pero al mismo tiempo para mostrar toda su deidad. Dice Juan, es parecido, pero empieza a dar la descripción y vamos a ver, hermano, cada uno de estos, de esta descripción que Juan nos da, tenían un significado de forma simbólica. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. El vestido elegante, hermano, nos hace pensar en uno que ocupa un lugar de poder y una posición alta. Nos hace pensar en alguien que tiene un cargo, que tiene poder, en alguien que tiene supremacía. Dice en adelante, y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Esto es un cuadro, hermano, de la eternidad del Señor. Hay versículos para poder compararlos, si usted gusta checarlo en su casa, hermanos, para poder concluir. Es Daniel 7, del 9 al 13, y Miqueas 5:2, que hacen referencia
lo de los cabellos a la eternidad del Señor. Miqueas 5:2, Daniel 7 del 9 al 13. ¿Listos, hermanos? La siguiente característica que da es sus ojos como llama de fuego. Esto indica que nada, hermanos, se va a poder esconder de ellos. Penetran hasta cualquier lugar y ven todo. No hay ningún secreto que puedan esconderse de sus ojos. Dice la siguiente del versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido. En el Antiguo Testamento, esto es un símbolo de juicio, hermanos. Como en el altar de bronce que estaba ante el tabernáculo, donde el fuego del juicio de Dios no se apagaba. Esos pies aplastarán todo, hermano, lo que se opone a su justicia. Dice, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Alguna vez ha ido al mar abierto, hermanos? ¿Sí? ¿Se ha esperado ahí como hasta las 6, 7 de la noche, ya cuando se está metiendo el sol y la marea empieza a subir? ¿Alguna vez lo ha hecho alguno de ustedes? ¿Alguna cascada que hayan ido? ¿O a un río que lleve muchísima agua? ¿Sí o no que nos asombra? Uno dice, ¿qué poder tiene el agua, no? Para poder deshacer, hermano, el agua, ¿qué la detiene? Deja agua en su techo, hermano, y aunque usted tenga el mejor impermeabilizante, sea Comex, sea Berel, el nombre que usted le quiera poner, si usted la deja por mucho tiempo, el agua va a penetrar y va a causar, hermano, desastres en su casa. Si eso hace un poco de agua, ahora muchas aguas, cuando corre el agua. Bueno, la Biblia dice que ese era su voz. La voz del Señor, hermano, tiene poder. En Génesis, la Biblia dice que dijo Dios y se formó todo el universo y lo que hay en él. También, hermano, esa misma voz hablará en el juicio y será una voz poderosa y aún una voz espantosa para aquellos que no creyeron en él. Y ante esa voz, hermano, nada ni nadie podrá oponerse ni podrá pararse delante de él, porque su sola voz tiene poder para deshacer y para hacer todo lo que existe. Dice el versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Estas estrellas hablan, hermano, del ministerio de la iglesia de brillar como luces entre las tinieblas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada, hermano, en toda la Biblia significa la palabra de Dios. En Hebreos 4:13 se nos dice que es más cortante y penetrante que cualquier espada de 2 filos. El juicio a través de su palabra no dejará a ninguno escapar de su castigo merecido. Dice la parte final, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El sol, hermano, es la gloria de los cielos y habla de la gloria y la majestad de Cristo. Pero notemos algo, hermano, que siempre me gusta señalarlo. Dice, y su rostro era como. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Juan, hermano, no estaba describiendo al Señor en su totalidad. Lo que él estaba describiendo era la forma en la que él lo podía ver y la que él lo podía pensar. Porque aún a pesar, hermano, de esta descripción, no se asemeja a todo el poder y a toda la gloria que tiene nuestro Dios. Juan tiene que usar palabras humanas para intentar describirlo de la forma más precisa posible, pero aún, hermano, sus palabras no son suficientes para poder describirlo. Dice el versículo 17, cuando Juan ve esto, cuando Juan ve a Jesús en su poder, en su esplendor, en su gloria, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies.
O sea, Juan, hermano, al ver el sol, su rostro que resplandece como el sol a las 12 del día, con ese poder, con esa fuerza, al escuchar su palabra como estruendos de muchas aguas, al ver sus pies bruñidos de cobre, haciendo semejanza a su justicia, viendo sus cabellos blancos, viendo toda su eternidad, dice, caí como muerto a sus pies. Si Juan, hermano, que era salvo, cayó como muerto a sus pies, ¿qué les espera a aquellos que no han creído en él? El carácter amoroso del Señor, dice el versículo 17, es el siguiente. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Señor le dice, hermano, no temas. Por eso mencionaba en la oración de la mañana, terminando la predicación, este mismo Dios, hermano, Jesús, que nos lo describen con tanto poder, toma forma de hombre y dice, ya no sois más mis siervos, sino que ahora son mis amigos. Eso, hermano, debería impresionarnos y, como lo veíamos, debería de causarnos felicidad por entenderlo, por oírlo, por escucharlo y por leerlo. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto, hermano, es una revelación tocante a la gloria final de la iglesia. Para mayor bendición, hermano, al estudiar esto, y quiero hacer énfasis en esto porque ese es el propósito de esta enseñanza, es entender y tomar a pecho, hermano, las palabras que vienen en el versículo número 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Somos, hermanos, bienaventurados al entender, somos bienaventurados al leerlo, somos bienaventurados al oírlo, somos bienaventurados al guardarlo, somos bienaventurados al conocer al Señor Jesús, porque un día, hermano, vamos a ver esa revelación gloriosa que Él tendrá por sobre con toda la humanidad. Vamos a ver su poder, vamos a ver su majestuosidad, vamos a ver, hermanos, su ira, vamos a ver su justicia, vamos a ver cómo Él es el soberano de los reyes de la tierra y donde nada ni nadie, hombres poderosos, ricos, que tienen posesiones, que gobiernan en el mundo, estarán arrodillados delante de Él. Pero nosotros a la diestra del Hijo, gobernando y reinando con Él por toda la eternidad. Y un día, hermano, con Él el pecado se va a acabar. Ya no va a haber más separación con el Padre. Ya no va a haber malos pensamientos en nuestras vidas. Ya no va a haber malas actitudes. Ya no va a haber un mal carácter. Ahora toda la eternidad vamos a estar adorándole. Toda la eternidad vamos a estar glorificándole. Toda la eternidad vamos a estar cantándole. Y por eso, hermanos, somos bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan cada una de estas palabras. Que no nos dé miedo, hermano, leer Apocalipsis, sino que haya en nuestro corazón ese sentir de bienaventuranza, de entender que en el Señor, por conocerlo, el fin de los tiempos, somos vencedores y somos victoriosos a través de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque te conocemos a ti, Padre. Gracias, Dios, porque te entendemos. Gracias, Señor, porque tu sangre, Padre, nos ha hecho sacerdotes y reyes delante de ti, Señor, por medio de tu Hijo Jesús. Gracias, Dios, porque esa manifestación gloriosa de Jesús la podremos ver, la podremos conocer, Señor, y no con miedo, sino con gozo, Padre. Oh, sí, Señor, ven pronto, dice tu palabra. Anhelamos, Padre, el día que tú llegues por nosotros, Señor. Deseamos fervientemente, Padre, que tú vuelvas y regreses por tu pueblo, Señor, y podamos estar contigo por toda la eternidad, Señor. Gracias, Dios, por darnos esa seguridad.
Gracias, Señor, por darnos ese amor. Gracias, Señor, por darnos esa dignidad, Señor, que solamente encontramos a través de Cristo. Glorifícate, exáltate, Padre, por sobre todas las cosas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.